Crujiente por fuera, jugosa por dentro y bien llenita de sabor, esta versión de tortilla o torta de papas al horno me enamoró. Acompáñenme a prepararla. Lo primero es encender el horno a 200 grados centígrados y después a una bandeja de horno amplia agrégale un poco de aceite solo a que cubra la base, no es necesario poner tanto. Lleva la bandeja al horno por 5 minutos antes de que vayas a colocar ahí tus papas para que así se caliente el aceite. Mientras tanto voy a añadir un chorrito de aceite a las papas que, como ves, corté en trocitos pequeños. Seguiré agregando sazonador que puedes sustituir por sal, la cantidad es al gusto. Yo usé una cucharadita. Ahora, para dar más sabor, añadiré 2 cucharaditas de paprika molida y pimienta negra molida que no puede faltar. Mezclaré a que cada papa tenga un poco de cada una de las especias y aquí te cuento que yo usé 6 papas, que es el equivalente a 1300 gramos, y si las corté en cubitos de 1 a 1.5 centímetros. La cantidad de papas es perfecta para un molde de 20 centímetros. Si usas otro molde puedes revisar cuánta papa necesitas colocando dentro las papas picadas. Si llena el molde está bien la cantidad, pero si ves que no lo llena, solo pica un poco más de papas. Aunque la altura de tu torta o tortilla de papas ya la decides tú. Y bueno, pues ya nuestras papas están bien especiadas, así que voy por la bandeja. Usa tus guantes y ten cuidado al transferir la bandeja por el aceite caliente. E igual, con mucho cuidado ve vaciando las papas y acomódalas muy bien para que se horneen uniformemente, tratando de que no queden encimadas. Si tu molde es muy pequeño, usa 2 bandejas y hornéalas al mismo tiempo. Por cierto, recuerda que te voy a dejar como siempre los ingredientes en la cajita de información y también puedes encontrarlos al final del video. Ok, llevamos al horno que ya está a 200 grados centígrados o 392 grados Fahrenheit. Hornearemos por 25 a 30 minutos o hasta ver las papas bien doraditas y crujientes. Eso sí, a la mitad de la cocción, a los 10-15 minutos, retira las papas y con una palita ve mezclando y acomodando tal como te muestro en el video para que así doren bonito. Llevamos nuevamente al horno por 15 a 20 minutos más o hasta que estén listas. Y mientras las papas se cocinan, voy a poner un poco de aceite a un sartén. Solo a que cubra bien la base para que se cocinen bien nuestras cebollitas, las cuales voy a ir colocando cuando el aceite esté caliente. Y te cuento que pues vamos a utilizar 2 cebollas grandes que debes picar en trozos pequeñitos. Les añadimos un poquito de sal para que liberen sus jugos y se cocinen mucho más rápido, seguidas por solo una cucharadita de azúcar que va a ayudar a que el proceso de caramelización también sea un poco más rápido. Mezclamos, dejamos a temperatura baja hasta que se caramelicen. Esto puede llevarte de 15 a 20 minutos. Y créeme, de verdad las cebollitas caramelizadas elevan el sabor de este platillo, pero puedes omitirlas o sustituir con cebollín, el cual no necesita freírse. Y aquí pues ya las mías están listas, así que las voy a retirar, las dejaré enfriar ligeramente y las voy a poner a escurrir en un colador para removerles el exceso de aceite. En fin, al igual que las cebollas, mis papas ya están listas, doraditas y crujientes. En total las tuve en mi horno por 25 minutos. Al retirarlas voy a colocarlas en un colador también para poder removerles el exceso de aceite. Las voy a dejar enfriar ligeramente porque lo que sigue es mezclar con los huevos. Y aquí también puedes probar y ajustar de sal de ser necesario. Continuemos. Para esta cantidad de papas necesitarás de 6 a 7 huevos dependiendo del tamaño. Yo usé 6 de talla M y los voy a colocar en un recipiente amplio. También les voy a poner un poquito de sal en cada una de las yemas, seguida por una pizca de pimienta negra molida y opcionalmente media cucharadita de paprika o pimentón molido. Pero claro que aquí te puedes poner creativa o creativo y usar las especias que más te gusten.
Batimos solo a incorporar, y mientras hago esto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal. Tenemos muchas otras recetas que pueden ayudarte. También si activas la campanita de notificaciones no te perderás ninguno de los nuevos videos. Pero bueno, mis papas ya no están calientes, están tibiecitas, por lo que ya las voy a ir incorporando a los huevos. Lo mismo con la cebollita caramelizada. Y también pues le quise poner una cucharada de romero fresco porque combina muy bien con las papas, aunque también puedes sustituir por un puñado de perejil fresco que igual combinará muy bien. Mezcla a incorporar muy bien y esta es la consistencia que debe de quedarte, no tan aguada ni tampoco tan seca. Engrasa bien el molde, aunque a la base le puedes poner papel para hornear, pues no queremos que se peguen las papas. Si ves, también puse papel aluminio en la base para que no se salgan los líquidos, pues es un molde desmontable. Si para esta receta lo mejor es que le des uso a ese molde. Si usas otro, entonces sí ponle papel de hornear. Colocaré solo la mitad de la mezcla de huevo con papas. Ayúdate de una cuchara como yo para que también pongas un poco más de los líquidos y distribuyas mejor en el molde. Ya que puse la mitad de la mezcla, colocaré rebanadas de jamón en el centro. Asegúrate de dejar un espacio de aproximadamente 1 centímetro en las orillas sin cubrir con el relleno. Ahora por encima del jamón voy a poner queso para derretir, de preferencia en rebanadas, y usa el de tu elección. Yo utilicé queso mozzarella. Cubre el queso con más jamón. Acomoda muy bien y por encima añade el resto de la mezcla de papas y huevos, cubriendo todo completamente y aplastando ligeramente por las orillas con una cucharita para que todo quede bien compacto y se rellenen perfectamente las orillas de papa. Colocaré un poco de queso rallado para derretir por encima. Y también un poquitito de queso parmesano. Todo esto es totalmente opcional, pero ya saben que a mí me encanta el queso. Cubriré con papel aluminio, aunque también puedes usar papel para hornear, y llevaré al horno que aún está a 200 grados centígrados, pero al meter al horno las papas voy a reducir la temperatura a 180 grados centígrados o 356 grados Fahrenheit. Hornearemos por 40 a 50 minutos. Pero a los 20-25 minutos retira el papel aluminio y cocina por unos 20 a 25 minutos más o hasta que lo veas doradito por la superficie y tu cocina se inunde de su delicioso aroma. Yo saqué el mío a los 40 minutos. Al retirarlo debemos dejar enfriar por unos 15 a 20 minutos. Después de este tiempo pasamos un cuchillo alrededor para despegar las orillas. Como es un molde desmontable, lo colocaré encima de un recipiente resistente de diámetro menor y con cuidado voy a retirar el aro. Dejamos de enfriar unos minutitos más y ya lo tendremos listo para compartir. Lo podemos transferir a un plato. Por ello yo te recomiendo que sí uses papel de hornear en la base y lo dejes un poco más largo. Eso te va a ayudar a retirarlo más fácilmente. La verdad, esta tortilla o torta de papas al horno queda muy rica con la combinación de la cebollita caramelizada, el relleno de jamón y queso y todas las especias que lleva. Me atrevo a decir que me gusta mucho más el sabor en el horno. Esto quizá porque se concentran más los sabores. Y mira, por dentro quedó jugosita, aunque esto va a depender del tiempo que la dejes en tu horno. Si no quieres que quede jugosita, deja más tiempo, o por el contrario, si la quieres más jugosita, la puedes sacar unos 5 minutos antes que yo, aunque todo esto va a depender de tu horno. Ya conforme vayas haciendo esta tortita vas a ir verificando para que te quede con la consistencia que a ti te guste. Para mí así quedó muy rica. Y bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias por ver la receta. Espero que te ayude y te guste mucho. Agradezco también muchísimo a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.